Artículo 3. ¿Existe Dios? Objeción primera. Parece que Dios no existe, porque si de dos contrarios el uno fuese infinito, el otro estaría completamente destruido. Pero bajo el nombre de Dios se entiende un bien infinito. Por consiguiente, si Dios existe, el mal no debe existir, mas como éste existe en el mundo, de aquí se deduce que Dios no existe. Objeción segunda. Lo que puede hacerse con pocos principios no debe ser la obra de muchos. Pero parece que cuanto vemos en el mundo puede ser producido por otros principios en la hipótesis de que Dios no existiese. Porque las cosas naturales se reducen a su principio, que es la naturaleza, y las que resultan de nuestra libertad se reducen a un principio que es la razón o la voluntad humana. De consiguiente, no es necesario admitir la existencia de Dios. Por el contrario, en la Sagrada Escritura dice Dios, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Conclusión. Es necesario que en la naturaleza de las cosas haya un primer ente inmóvil, una primera causa eficiente, un ser necesario que no proceda de otro, el ente por excelencia bueno, el mejor, el primero que rige todo por su inteligencia, y el fin último de todas las cosas, que es Dios. Responderemos que la existencia de Dios puede demostrarse en 5 maneras. La primera y más evidente prueba es la que se deduce del movimiento, porque es cierto y consta por la experiencia que en este mundo hay cosas que se mueven, pero todo lo que se mueve recibe el movimiento de otro, porque ningún ser puede moverse sino en tanto que tiene poder para ello con relación al objeto hacia el cual se ha movido. Una cosa no mueve a otra sino en cuanto existe en acto, porque mover no es otra cosa que hacer pasar un ser de la potencia al acto, y un ser no puede pasar de aquella a éste sino por medio de otro, que está en acto. Así es como lo cálido en acto, cual es el fuego, hace que el combustible, que es cálido en potencia, sea cálido en acto, y por esto lo mueve y modifica. Mas no es posible que el mismo ser esté a la vez en acto y en potencia, sino en conceptos diferentes, porque lo que es cálido en acto no puede serlo al mismo tiempo en potencia, y sí frío simultáneamente en potencia. De consiguiente es imposible que el mismo ser mueva y sea movido bajo el mismo concepto y del mismo modo, o que él se mueva a sí mismo, y por lo tanto es necesario que todo lo que se mueve sea movido por otro. Si pues el que da el movimiento él mismo está en movimiento, es preciso que lo reciba de otro, y éste de otro, pero no procediendo hasta el infinito, porque en este caso no habría primer motor, y por consecuencia tampoco habría algo que moviese a otro, porque los segundos motores no mueven sino en cuanto son movidos por uno primero. Así un bastón no se mueve sino cuando le mueve la mano que se sirve de él. De consiguiente es preciso remontarse a un primer motor que no sea movido por otro, y este primer motor es el que todo el mundo llama Dios. La segunda prueba se deduce de la naturaleza de la causa eficiente. En efecto, en las cosas sensibles hallamos cierto encadenamiento de causas eficientes. No se encuentra, sin embargo, ni es posible que una cosa sea causa eficiente de sí misma, porque entonces sería anterior a sí misma, lo que repugna. Ni es posible que para las causas eficientes se remonte uno de causa en serie infinita,
puesto que en todas las causas eficientes ordenadas la primera es causa de la intermedia y ésta de la última, ya sea que las causas intermediarias sean muchas o que solamente haya una. Pero quitada la causa se quita también el efecto. Luego, si en las eficientes no se admite una primera causa, no hay ni puede haber última ni intermedia. Ahora bien, si por medio de las eficientes se remonta uno de causa en causa hasta el infinito, no habría causa eficiente primera, y por consecuencia no habría ni último efecto, ni causas eficientes intermedias, lo que es evidentemente falso. Luego es necesario admitir una primera causa eficiente, y esta es la que todo el mundo llama Dios. La tercera prueba está sacada de lo posible y de lo necesario, y se expone de este modo. En la naturaleza hallamos cosas que pueden ser y no ser, toda vez que hay quien nace y quien muere, y que puede por consiguiente ser y no ser. Ahora bien, es imposible que tales seres existan siempre, porque lo que es posible que no exista, alguna vez no existe. De consiguiente, si todos los seres han podido no existir, ha habido un tiempo en que nada existía. Si así hubiera sido, nada existiría ahora, porque lo que no existe no puede recibir el ser sino de lo que existe. Por consiguiente, si no hubiese existido ningún ser, hubiera sido imposible que ninguna cosa empezase a existir, y por lo mismo nada existiría ahora, lo que a todas luces es falso. Por lo tanto, no todos los seres son posibles, sino que es preciso que en la naturaleza haya un ser necesario. Pero todo ser necesario o tiene la causa de su necesidad en otra causa o no, y como no es posible que se proceda hasta el infinito en las cosas necesarias, que tienen en sí la causa de necesidad, como tampoco en las causas eficientes, según lo dicho en este artículo, se deduce que es preciso admitir un ser que sea necesario por sí mismo, que no tome de otra parte la causa de su necesidad, sino al contrario, que él sea la causa de necesidad respecto de los demás. Y este ser es el que todo el mundo llama Dios. La cuarta prueba está tomada de los diversos grados que se notan en los seres. En efecto, se observa en la naturaleza algo más o menos bueno, más o menos verdadero, más o menos noble, y así en todo lo demás. El más y el menos se dice de los diferentes objetos, según que se aproximan de diversa manera a un tipo el más elevado. Así un objeto es más caliente a medida que se aproxima más a lo más cálido por excelencia. De consiguiente hay algo que es lo verdadero, lo bueno, lo noble por excelencia, y por tanto el ser por excelencia, porque lo que es verdadero por excelencia es ente por excelencia, como lo dice Aristóteles. Ahora bien, lo que lleva por excelencia el nombre de un género es causa de todo lo que contiene ese género. Así el fuego, que es lo que hay de más caliente, es causa de todo lo cálido, como lo dice el mismo filósofo. Hay pues algo que es causa de lo que hay de ser, de bondad y de perfección en todos los seres, y a esta causa es a la que llamamos Dios. La quinta prueba está tomada del gobierno del mundo. En efecto, vemos que los seres desprovistos de inteligencia, como los cuerpos naturales, obran de un modo conforme a un fin, pues se les ve siempre, o al menos muy a menudo, obrar del mismo modo para llegar a lo mejor, de donde se deduce que no por casualidad, sino por intención deliberada, llegan de este modo a su fin. Los seres desprovistos de conocimiento no tienden a un fin, sino en tanto que son dirigidos por un ser inteligente,
que lo conoce, como la flecha es dirigida por el arquero. Luego hay un ser inteligente que conduce todas las cosas naturales a su fin, y este ser es el que se llama Dios. Al argumento de la objeción primera diremos que, según dice San Agustín, siendo Dios soberanamente bueno, no permitiría que hubiese nada malo en sus obras si no tuviese suficiente poder y bondad para sacar el bien del mal mismo. De consiguiente, a su bondad infinita pertenece el permitir que exista el mal y sacar de él el bien. Al argumento de la objeción segunda diremos que, obrando la naturaleza por un fin determinado bajo la dirección de un agente superior, es necesario que se refieran a Dios como a su causa primordial todas las cosas sobre las que actúa la naturaleza. Del mismo modo, todo cuanto se hace deliberadamente debe estar en relación con una causa más elevada que la razón y la voluntad humana, porque son cosas mudables y defectibles, y todo lo que es movible y defectible debe reducirse a un primer principio inmóvil y necesario por sí mismo, como lo hemos demostrado en este mismo artículo.